Su vida fue marcada por los horrores del comunismo en la Rusia soviética. Su filosofía objetivista y sus monumentales obras literarias no solo desafiaron las ideas dominantes de su tiempo, sino que anticiparon con una precisión profética los desafíos sociales, políticos, económicos y culturales que enfrentamos en el siglo XXI. No fue solo una escritora y filósofa, fue una visionaria que con la claridad de un oráculo desentrañó las dinámicas que conducen al auge y las caídas de las grandes civilizaciones. Soy Álvaro Sicarelli y en esta nueva edición de Los Nuevos Profetas, Ayn Rand, la profeta de la razón capitalista. Ayn Rand, nacida Alisa Zinovьevna Rosenbaum el 2 de febrero de 1905 en San Petersburgo, por entonces el Imperio Ruso, creció en un entorno de profunda agitación. Hija de una familia judía de clase media, su infancia estuvo marcada por la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique de 1917. La confiscación del negocio farmacéutico de su padre por los bolcheviques y la represión del régimen soviético dejaron una huella imborrable en la joven Alisa. Estas experiencias forjaron su rechazo visceral al comunismo y su admiración por la libertad individual. En 1926, a los 21 años, huyó a Estados Unidos, el país que veía como un faro de libertad y oportunidad. Allí adoptó el seudónimo Ayn Rand, inspirado en su máquina de escribir Remington Rand, y comenzó una nueva vida dedicada a defender los ideales que el comunismo había intentado sofocar. En Estados Unidos, Rand enfrentó desafíos significativos. Sin dominar el inglés inicialmente, trabajó en empleos modestos, desde costurera hasta guionista en Hollywood, donde pulió su habilidad para comunicar ideas complejas a través de narrativas accesibles. Su vida fue un testimonio de resiliencia, reflejando su creencia en la capacidad del individuo para superar adversidades. Como escribió en La virtud del egoísmo, libro publicado en 1964. El hombre que no se valora a sí mismo no puede valorar nada ni a nadie. Esta convicción, nacida de su experiencia personal, permeó su filosofía y su obra, convirtiéndola en una defensora inquebrantable del potencial humano frente a la opresión colectiva. Aunque Rand no tuvo una educación filosófica formal, su formación intelectual fue disciplinada y rigurosa. Estudió historia y filosofía en la Universidad de Petrogrado, donde se familiarizó con los clásicos, especialmente Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, cuya defensa de la lógica y la razón se convirtió en la piedra fundamental de su pensamiento. Aristóteles es el padre de la lógica y la lógica es la madre de la libertad, dijo en una de sus obras. También en su juventud se sintió atraída por el vitalismo de Friedrich Nietzsche, aunque más tarde rechazó su misticismo, desarrollando una visión propia centrada en la razón y el individualismo. Pero su formación no se limitó a lo académico. Las penurias de su infancia en la Rusia comunista le enseñaron el valor de la perseverancia, mientras que su vida en Estados Unidos le mostró el poder del mérito y el emprendimiento. En Hollywood absorbió la cultura del logro individual y su estudio de la literatura romántica y los ideales de la Ilustración reforzaron su visión del hombre como un ser heroico. Esta mixtura de influencias filosóficas, literarias y personales dio lugar al objetivismo, una filosofía que no solo explicaba el mundo, sino que anticipaba su futuro con una claridad que pocos pensadores han igualado. El objetivismo se presenta como un sistema integrado por ideas políticas, económicas, sociales y culturales, diseñado para guiar la vida del ser humano en la Tierra. Se basa en la premisa de que la realidad existe de forma absoluta e independiente de la propia conciencia humana. Los hechos son los hechos, independientemente de los sentimientos, deseos o temores de las personas. Rand sostenía que la razón es el único medio para percibir la realidad y la única fuente de conocimiento.
pensamiento. Las emociones no son herramientas cognitivas y la fe en lo sobrenatural es un atajo al conocimiento que, en su visión, termina destruyendo la mente. Para la filosofía objetivista, el sistema político ideal es el capitalismo puro, definido como un sistema basado en el reconocimiento y la protección de los derechos individuales, incluyendo el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. En este sistema, el único papel del gobierno es proteger los derechos de los individuos mediante la policía, las Fuerzas Armadas y los tribunales sin intervenir en la economía. Pero fue la idea de egoísmo racional quizás el pilar más controvertido de esta filosofía. Para el objetivismo, el egoísmo racional es una virtud, mientras que el altruismo es inmoral. Por un lado, Rand no defendía el hedonismo o el capricho, a los que denominaba egoístas sin ego. En cambio, definía el egoísmo como la autoestima basada en la razón y la reflexión. El más alto propósito moral de la vida de un hombre es la búsqueda de su propio interés racional y su felicidad, sin sacrificarse por otros ni sacrificar a otros para sí mismo. Esto invierte la brújula moral tradicional, elevando el orgullo a virtud y condenando la humildad como un vicio que mata la ambición moral en el individuo. Ayn Rand sintetizó su pensamiento y visión. Mi filosofía, en esencia, es el concepto del hombre como un ser heroico, con su propia felicidad como el propósito moral de su vida, con el logro productivo como su actividad más noble y la razón como su único absoluto. Las novelas de Rand son mucho más que historias, son fuertes advertencias proféticas. El héroe randiano es un individuo racional cuya habilidad e independencia lo ponen en conflicto con la sociedad colectivizada. A través de su perseverancia, este héroe alcanza la realización de sus valores y en última instancia se convierte en un modelo de lo que la humanidad podría y debería ser. Los que vivimos, novela editada en 1936, que aunque menos conocida, refleja la experiencia de Ayn Rand en la Rusia soviética y alerta sobre los horrores del totalitarismo. La novela muestra cómo la opresión estatal aplasta el espíritu humano, una advertencia que sigue vigente en regímenes autoritarios y totalitarios como Irán, Corea del Norte, Cuba y la Rusia de Vladimir Putin. El manantial, editada en 1943, su primer gran éxito y una obra que le dio fama y seguridad financiera. La novela presenta a Howard Roark, un arquitecto intransigente que se niega a comprometer su visión artística para complacer a la mediocridad de la sociedad. A través de su lucha, Rand explora el tema del individualismo y la integridad creativa frente al colectivismo y la conformidad masificada. La historia se centra en la defensa de un genio que se enfrenta a la envidia y al resentimiento de aquellos que ven en el esfuerzo, talento y éxito ajeno la medida de su propio fracaso. La rebelión de Atlas, publicada en 1957, considerada su obra de ficción más importante y la culminación de su pensamiento filosófico. La novela retrata a unos Estados Unidos en decadencia económica y social debido a un excesivo intervencionismo del gobierno. La trama central gira en torno a una huelga de los cerebros, un movimiento liderado por el misterioso filósofo e inventor John Galt, en el que los grandes empresarios, artistas y pensadores se retiran de la sociedad para demostrar que el mundo no puede sobrevivir sin sus mentes y su creatividad. La novela describe un mundo donde los productores, innovadores y creadores, agotados por regulaciones opresivas y políticas populistas, abandonan la sociedad provocando su colapso. Con esta obra, Rand anticipó el impacto de políticas económicas intervencionistas como las que hoy generan inflación, reducen el incentivo a la innovación y provocan la fuga de talentos en países con gobiernos autoritarios o regulaciones excesivas. Esta advertencia resuena en crisis económicas modernas como las de Venezuela, Argentina y la pobreza y crisis en incluso economías desarrolladas donde el exceso de regulaciones ahogan a las pequeñas, medianas y grandes empresas. La visión de Rand se ha materializado en el siglo XXI con una precisión que asombra y perturba. Sus advertencias sobre el colectivismo, la burocracia y la supresión del individuo son más relevantes que nunca. Rand deploró la glorificación de la mediocridad y la envidia hacia el éxito.
En La rebelión de Atlas, los personajes mediocres conspiran contra los competentes, un eco de las dinámicas actuales donde la meritocracia es cuestionada en favor de criterios colectivistas y demagógicos, como los cupos basados en la identidad en lugar de la capacidad. Esto se observa en políticas educativas que priorizan la equidad por sobre el mérito, el talento y los resultados académicos. La eliminación de exámenes estandarizados y casi toda forma de evaluación con el fin de no estigmatizar a los que no pueden cumplir con las metas educativas y evaluativas. Rand criticó la mentalidad de quienes esperan que el Estado les dé y provea todo. En su libro La virtud del egoísmo escribió: "El hombre que espera que otros le den lo que no ha ganado es un parásito moral". Para el 2025, el aumento de programas de asistencia, como rentas básicas universales mal diseñadas y la polarización social entre quienes producen y los que demandan asistencia y redistribución, reflejan esta mentalidad. Por ejemplo, el aumento de la deuda pública en países como Argentina, Venezuela, España y Francia para financiar programas sociales insostenibles confirma esta tendencia. En su ensayo Capitalismo, el ideal desconocido, publicado en el año 1967, afirmó: "El único poder que un gobierno debería tener es el de proteger los derechos individuales". Rand predijo que los gobiernos, bajo el pretexto de proteger a la sociedad, expandirían su control sobre la vida privada. Al día de hoy, la vigilancia masiva, la censura en redes sociales y las leyes que restringen la libertad de expresión reflejan esta tendencia. Por ejemplo, las regulaciones de la Unión Europea sobre desinformación y las políticas de moderación de contenido en plataformas como X han generado debates sobre la libertad de expresión, confirmando la advertencia de Ayn Rand. Y aunque Rand no vivió la era digital, su énfasis en la razón y la libertad anticipó los dilemas éticos de la tecnología. La concentración de poder en gigantes tecnológicos y el uso de inteligencia artificial para controlar narrativas sociales también habrían horrorizado a Ayn Rand. En 2025, casos como la manipulación algorítmica en plataformas digitales y la vigilancia de datos por parte de gobierno y corporaciones confirman su visión de un mundo donde la libertad puede ser sofocada por el poder centralizado. El impacto de Ayn Rand trasciende su obra y su época, inspirando a generaciones de pensadores, empresarios, políticos y artistas que ven en ella una profetisa del capitalismo libre contra los peligros del comunismo y el populismo. Su capacidad para anticipar tendencias sociales y políticas ha sido reconocida por figuras de diversas disciplinas, quienes destacan la relevancia de sus ideas en el mundo contemporáneo. El economista Thomas Sowell, conocido por su análisis de las políticas públicas, ha elogiado la capacidad de Rand para identificar las consecuencias de las ideas colectivistas. Rand entendió que el poder del Estado crece cuando los individuos renuncian a su responsabilidad. Su descripción de una sociedad que castiga a los productores es una lección que seguimos aprendiendo a un costo muy alto. El filósofo Leonard Peikoff, heredero intelectual de Rand y fundador del Ayn Rand Institute, ha enfatizado su visión profética. Ayn Rand no predijo el futuro con una bola de cristal, sino con la lógica implacable de las ideas. Ella entendió que las ideas erróneas conducen a consecuencias desastrosas y lo que vemos hoy es la prueba de su clarividencia. El empresario y visionario Elon Musk, figura influyente en la tecnología y la innovación, fundador de empresas como Tesla, Hyperloop, SpaceX y actualmente el dueño de la red social X, ha citado a Rand como una inspiración, afirmando que La rebelión de Atlas no es solo una novela, es una advertencia. Ignoramos a Rand bajo nuestro propio riesgo. Su visión de un mundo donde los creadores son aplastados por los burócratas es demasiado real hoy. Musk, cuya carrera refleja el arquetipo randiano del innovador que desafía las limitaciones, ha señalado cómo las regulaciones gubernamentales excesivas obstaculizan el progreso, un tema central en la obra de Rand. La influencia de Rand es palpable en el sector de la tecnología y las finanzas. La cultura de Silicon Valley, con su mitología del emprendedor hecho a sí mismo y su énfasis en la disrupción, es un eco directo de los héroes randianos. Figuras influyentes como Peter Thiel, cofundador de PayPal, y Travis Kalanick, ex director ejecutivo de Uber, han elogiado abiertamente las obras de Rand. Ayn Rand no fue solo una escritora, filósofa o polemista. Fue una profetisa que,
con la precisión de un oráculo, desentrañó las fuerzas que moldean el destino humano. Su vida forjada en la adversidad, su pensamiento anclado en la razón y libertad, y su obra un testimonio de la grandeza del espíritu humano. El legado de Ayn Rand no es solo una advertencia, es un faro de esperanza y un llamado a la acción. Nos recuerda que el futuro no está escrito, que el hombre, armado con su razón, su voluntad y su capacidad de crear, puede forjar un destino digno de su grandeza. Soy Álvaro Sicarelli y este fue otro episodio de Los Nuevos Profetas, acá por Canal EI. Hasta nuestro próximo encuentro.